Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Al ver lo que empezó a pasar en Colombia en el 2019 y que por la pandemia pues se retrasó un poco, pero que ha empezado en este año, en estos días anteriores, la verdad es preocupante, cosas que ya pasaron en Chile o que los efectos todavía, porque esta semana, este domingo anterior, eligieron una nueva asamblea constituyente para hacer una nueva constitución para el país y no sabemos cuál va a ser la condición de esa nueva constituyente o constitución que van a formar en Chile. Pero cosas similares han pasado en Ecuador, en Bolivia, en Perú, y se proyecta para toda América Latina y de alguna manera se proyecta en los países europeos. En Estados Unidos ya comenzó la situación. Hay mucho para pensar en el tema, ese no es el tema para este programa, pero tengo que mencionarlo porque eso es lo que está pasando en nuestra Colombia. El día sábado anterior, yo por mis contactos pude hacer una relación e invitar a mis hermanos de América Latina, líderes principales de América Latina, del mundo cristiano, y nos reunimos por 8 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 3 pasadas de la tarde, y estuvimos en oración, en ayuno y en oración la mayoría. Así que fue un tiempo muy maravilloso. ¿Y para qué nos reunimos? Para orar por Colombia y para orar por América Latina. Y hemos prometido hacer una cadena de oración permanente para seguir orando por el continente, en Colombia también. Se ha invitado, se ha convocado a los creyentes, a los redimidos por la sangre de Jesucristo, principalmente para que nos unamos en oración. ¿Qué bases para ello hay? ¿Por qué oramos? ¿Por qué no salimos a la calle a marchar? ¿Por qué no salimos a echar piedra para cambiar el sistema? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que hay. No quiero seguir hablando de lo que está pasando porque me duele lo que está pasando en el país. ¿Por qué convocamos a la oración? Dios dio una ley muy clara. Y dice allá en 2 de Crónicas 7:14, en el Antiguo Testamento, es una palabra que va por toda la vida del pueblo de Dios. Dice, si mi pueblo, escuche, si mi pueblo, no el pueblo, sino mi pueblo, el pueblo de Dios, dice, oraren, se convirtieren de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queremos tener sanidad en la tierra. Tenemos que buscar a Dios en oración. Recuerde, orar, buscar el rostro de Dios, arrepentirnos de nuestros malos caminos, porque la verdad nadie puede decir que es perfecto y ha guardado todos los caminos de Dios. No hemos caminado en Él. Pero pidámosle perdón al Señor y entonces vamos a disfrutar y ver sanidad en la tierra. No hay duda de lo que empezamos a ver en el 2019 en Colombia y en los otros países que ya mencioné, va a terminar hasta que no haya un colapso y luego empiece un nuevo orden mundial. Es la realidad de lo que no quiero, digamos, asustarlos, nada por el estilo, simplemente declararles una situación. ¿Y qué debemos hacer? Atender el llamado del Señor en oración. No dudo que nuestros jóvenes están siendo inducidos con promesas falsas. Es interesante ver que los jóvenes son los que van por la calle con buena intención, con los músicos y están cantando. Pero muchas veces le pregunto a los jóvenes, ¿por qué está protestando? No, porque no estoy de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Con el gobierno. ¿Pero qué no le interesa al gobierno? No, es que yo estoy en desacuerdo. No saben siquiera por qué están marchando, por qué están protestando. Están engañados nuestros jóvenes y, como dice la Escritura, están siendo llevados como cordero al matadero. La verdad, las cosas que vienen más tarde va a ser difícil, no solo para nosotros, sino para los jóvenes y para su descendencia. Dios no lo permita que eso pase, pero si seguimos como vamos, no vamos a llegar a otro aspecto. Lo peor, hermanos míos, es que los jóvenes están diciendo, nosotros peleamos por nuestros derechos, pero ¿y qué de sus responsabilidades? Tu derecho te permite pasar
por la vida, por los derechos del prójimo, el derecho a la movilización, el derecho a la vida, el derecho a tener sus negocios abiertos, en fin, el derecho a su familia. Los derechos que los demás tienen que ser violados por los derechos tuyos o por los derechos de los que están marchando. Realmente este es un mundo en confusión. No hay duda que tienen fuertes motivos, pero ¿quién está conduciendo el camino de la rebelión que estamos viendo? No pienso que son los líderes de la marcha. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Efesios. Déjenme compartirles, hermanos míos y amigos míos, lo que dice en Efesios capítulo 6, dice estas palabras: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, por todas las naciones, por todos los pueblos. Es decir, ¿cuál es la lucha que tenemos? Es una lucha espiritual. Nos pone a pelear el enemigo con las personas, con mi prójimo. No tengo que pelear ni odiar a mi prójimo. Yo tengo que amar a mi prójimo. Como dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué está haciendo esta circunstancia? Nos lleva a odiar. ¿Y qué nos incita a odiar? Fuerzas espirituales que están gobernando el mundo, o que quieren gobernar el mundo. Vemos entonces al prójimo como nuestro enemigo, y la figura que nos presenta aquí el apóstol San Pablo, la de un soldado romano cuando iba a la guerra, y esa es la figura que utiliza para hablar de esa guerra espiritual. Vemos, en Colombia vemos los chamanes, vemos los brujos, los que practican el ocultismo, haciendo ritos para invocar espíritus, a intervenir en esa lucha que tenemos. Hermanos míos, quiero recordarles, vistámonos con la verdad de Dios. Hablemos siempre la verdad y no nos dejemos engañar. Revistámonos con la coraza de justicia, es decir, esa rectitud que Dios quiere que vivamos, la de Cristo. El evangelio de paz, vistámonos del evangelio de paz. El evangelio es paz. Bienaventurado, dijo Jesús, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También tomemos el escudo de la fe para apagar los dardos de la incredulidad que viene a nuestra vida, porque a veces incrédulos pensamos que Dios no va a intervenir. Dios está pronto a intervenir, pero tomemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, es decir, estemos seguros que estamos salvos, que somos hijos de Dios. Y la palabra también nos dice que Él es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma en la armadura que menciona aquí, que está para atacar, para defendernos. Y no son las armas humanas, no son los fusiles, no son las armas blancas, no, es la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en otra oportunidad: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y sobre todo, dice la Escritura, en oración todo el tiempo. La verdad, es importante que tengamos esto en mente. Así que veamos este video sencillo, pero que nos habla de ese tema. En un principio, diseñé tu destino para que pudieras disfrutar de todo lo demás. Todo lo puse a tu disposición y te di la libertad para disfrutar y escoger. Y escogiste. Tu uso de esa libertad en ocasiones te ató a una esclavitud. Muchos, al igual que tú, tomaron malas decisiones. Y por esa razón, el mundo cambió de rumbo. Algunas veces te preguntas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué los fenómenos que destruyen? ¿Por qué la injusticia?
porque se perdió el respeto por la vida, por la creación, por el Creador. Yo ya sabía a dónde iba a llegar esto, y por eso hace 2000 años hice el sacrificio más grande que podía hacer. Debía enviar al único que te amaría tanto como yo, que sería capaz de enmendar lo que aquella primera criatura había creado con su desobediencia, al único que sería capaz de tomar tu lugar y soportar todos tus sufrimientos para que a través de él pudieras ser perdonado. Envié a mi único hijo para que simplemente creyendo en él pudieras volver a vivir eternamente conmigo. En lugar de perderte en las tinieblas, te di la vida como un regalo y tu salvación también, porque te he amado con amor eterno. Hermanos, los únicos que pueden vestirse con la armadura de Dios, sobre todo aprender a usar la armadura de Dios para nuestra vida, somos los cristianos. Vistámonos con esa armadura del Señor y sobre todo aprendamos a usar el arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Solo en Jesucristo encontraremos paz y paz en abundancia. Pidámosle al Señor que nos dé paz, pero que vistámonos de esa armadura que nos dice en Efesios. Recuerden, busca en tu Biblia Efesios, lea desde el capítulo 6 de Efesios, del verso 6 al 18, y va a encontrar, y que Dios te ayude y Dios nos ayude a todos. Oremos. Señor, gracias porque tú nos adviertes de que tendríamos un día malo, Señor. Un día no necesariamente 24 horas, sino un tiempo malo que vendría sobre nosotros, pero también nos amonesta a cómo hacer frente a esos problemas. El gobierno tiene otra forma, los cristianos tenemos una sola forma, es vestirnos con toda la armadura que tú nos has dado, que está dispuesta para cada redimido por tu sangre. Y sobre todo al final, la oración y la palabra que tú nos has dado, la Biblia. Señor, permítanos amar tu palabra y amar la Biblia, leerla y estudiarla y meditarla, y sobre todo, Señor, como consecuencia, amarte tú, amarte a ti, que nos diste la Biblia y nos diste el poder de la oración. A ti sea la gloria, Jesús. Pido, Señor, por nuestra patria, para que nuestra patria encuentre un camino de redención, el camino de redención que es Jesucristo. Y mis amigos con los cuales estoy compartiendo en este momento, Señor, puedan ser mensajeros de paz. A ti sea la gloria, mi Señor. Amén y amén. Amado amigo, espero que esa simple reflexión le ayude y nos ayude. Recuerde leer Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el final si quiere. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.